En medio de un Los Ángeles deslumbrante, donde las luces de Hollywood proyectan sombras sobre los bulevares lujosos, existe un territorio que jamás aparece en los mapas turísticos. Ese lugar es Skid Row, un mundo paralelo que coexiste en pleno centro de la ciudad. Aquí, las brigadas de voluntarios se convierten en el pulso constante. Llegan para vendar heridas, repartir comidas calientes, sacar a los desesperados de las aceras heladas. Pero Skid Row no es el escenario de una película sombría. Es el lugar donde las aceras rebosan de basura y agujas esparcidas, donde los campamentos improvisados con lonas de plástico y cajas de cartón se extienden por manzanas enteras, donde impera una regla de supervivencia distinta. La gente se pregunta, ¿cómo puede existir un territorio así en el corazón de una metrópoli moderna? ¿Por qué fracasan una y otra vez los proyectos de intervención? ¿Y por qué este panorama ha acabado convirtiéndose en lo normal? Prepárate, porque lo que está a punto de desplegarse ante tus ojos no es una escena ficticia, sino Skid Row, la cara oscura que la mayoría de los angelinos no quiere enfrentar. A tan solo unas millas de los luminosos carteles publicitarios de Hollywood, Skid Row aparece como un mundo paralelo donde la luz de la fama jamás llega. En las aceras agrietadas, hileras de refugios improvisados se amontonan, remendados con plásticos desgarrados, cajas de cartón raídas y telas manchadas de polvo. De noche, el viento se cuela por las rendijas y hace temblar las carpas como un suspiro cansado de toda una comunidad olvidada. Según las estadísticas de 2024, de cada 5 personas sin hogar en Los Ángeles, una se refugia en Skid Row. Cuando llega el invierno, los albergues funcionan con más del 90% de su capacidad, pero aún así no logran acoger a todos. Entonces se forma un ciclo de supervivencia. Los puntos de distribución de alimentos gratuitos se rodean de largas filas de espera. Las ambulancias permanecen encendidas en las esquinas, y los campamentos improvisados terminan convirtiéndose en direcciones fijas para miles de personas. El gobierno ha intentado en múltiples ocasiones limpiar, reubicar, dispersar, pero solo unas semanas después Skid Row renace como la hierba tras la lluvia. Y surge la pregunta punzante: ¿cómo una ciudad con un sistema de salud líder, educación moderna e infraestructura avanzada puede mostrarse impotente ante unas cuantas manzanas de calles? A finales de 2024, las emergencias públicas en la zona aumentaron un 18%, en su mayoría por sobredosis, desmayos o agotamiento. Muchas calles deben limpiarse cada mañana, pues la capa de agujas y basura es tan densa que parece como si la noche anterior hubiera sido un campo de batalla invisible, especialmente cerca de paradas de autobús y de escuelas abandonadas que hoy solo quedan como recuerdo. Skid Row, a los ojos de toda la ciudad, es el espejo de una sociedad que ha perdido la capacidad de autorregularse. Un lugar donde la repetición de tragedias humanas se ha convertido en costumbre diaria. Hubo un tiempo en que Skid Row no era el símbolo de la desesperanza, sino el latido vibrante de la maquinaria industrial de Los Ángeles. A principios del siglo XVI, cuando el mundo entero miraba hacia el oeste estadounidense, Los Ángeles brillaba como un centro comercial e industrial joven pero lleno de vitalidad. Los puertos bullían con barcos de carga que entraban y salían, los ferrocarriles se extendían hasta el medio oeste, las nuevas autopistas serpenteaban alrededor de la ciudad. Los trabajadores llegaban desde todas partes, florecían las pensiones baratas, y Skid Row entonces se convirtió en hospedaje de la clase obrera, una estación de paso en el camino hacia el sueño americano. Sin embargo, la rueda de la historia nunca deja de girar. Después de la década de 1950, la automatización y la globalización fueron borrando poco a poco las fábricas pequeñas, dejando a miles de obreros sin empleo. Entre 1970 y 1985, las empresas quebraron una tras otra, abandonando trastes y esqueletos oxidados de talleres, edificios vacíos, cristales hechos añicos y muros manchados. Los servicios públicos se marchitaban, bibliotecas cerradas, escuelas trasladadas, centros de salud con apenas unos cuantos empleados resistiendo. Para finales de la década de 1990, Skid Row ya se había precipitado en la oscuridad. Mientras tanto, a solo unas cuadras, Downtown LA resplandecía con rascacielos de acero y vidrio, y Beverly Hills seguía vistiéndose de lujo. La brecha entre ricos y pobres se volvió descarada, como una cicatriz en el corazón de la urbe. Muchos comparaban entonces a Los Ángeles con una pintura espléndida, pero con la esquina izquierda manchada de tinta oscura que nadie quería mirar. Esa mancha era Skid Row. Cada política de reforma se fue sucediendo, pero en lugar de sanar, terminó por ahondar aún más la grieta.
Las inversiones selectivas se dirigieron a los barrios ricos, mientras que Skid Row solo recibió las migajas sobrantes. El sistema de apoyo social se fue derrumbando poco a poco. Para muchos, este lugar dejó de ser un barrio temporal y se convirtió en un remolino sin salida. La decadencia de Skid Row no llegó por un acontecimiento repentino, sino a través de una cadena lenta y persistente, un proceso de desangramiento paulatino. Y justamente esa silenciosa erosión es lo que más asusta. Muestra que una sociedad puede aceptar abandonar a toda una comunidad a tan solo unos pasos del centro resplandeciente, y aún así considerarlo algo normal. Cuando cae la noche en Skid Row, las luces de neón a lo lejos apenas se perciben como trazos difusos, incapaces de ocultar la escena perturbadora. Cuerpos tendidos en las aceras, inmóviles durante horas después de una dosis demasiado fuerte. En el aire saturado de olor a basura y humo de cigarrillos baratos, la muerte parece agazapada en cada esquina, lista para devorar a quien esté un paso más exhausto. De 2015 a 2024, las muertes relacionadas con el fentanilo en Los Ángeles se duplicaron. Y en Skid Row, donde se concentra una multitud sin ningún sostén, la crisis alcanzó su epicentro. Solo en 2023 se registraron más de 1.200 fallecimientos, de los cuales el 80% comenzó con una llamada de emergencia y terminó con un certificado de defunción. Más peligroso aún, desde 2022, la xilacina, un sedante veterinario, se infiltró en las dosis de drogas callejeras. Mezclada con fentanilo, provoca hipotensión, paro cardíaco y deja a su paso estatuas vivientes desplomadas en el suelo. La policía y el personal médico están obligados a revisar la zona al menos cada 4 horas, pero en la práctica nunca es suficiente. Basta caminar unos cientos de metros por Skid Row para encontrar jeringas tiradas al azar, la mano temblorosa de un adicto buscando vena, o la mirada vacía clavada en la nada. El precio de una dosis aquí es de apenas $5, más barato que una comida rápida, y justamente esa baratura arrastra a muchos hacia un abismo sin retorno. La tendencia al policonsumo desde 2021 empeoró aún más la situación. Metanfetaminas, fentanilo, xilacina. Todo mezclado en los cuerpos ya debilitados. Vagan en estado de semiconciencia, con figuras demacradas, heridas supurantes que no cicatrizan por falta de nutrición e higiene. Infecciones, necrosis e incluso amputaciones se convierten en rutina en Skid Row. Así, este lugar borra la frontera entre lo urgente y lo cotidiano. Escenas que antes provocaban shock hoy se miran con indiferencia. Una persona desplomada en la acera, una ambulancia con la sirena aullando, una multitud que se dispersa en silencio y luego sigue con lo suyo, como si fuese solo otra parte inevitable de la vida diaria. Skid Row, atrapado en la espiral de drogas y desesperanza, ha desbordado todos los intentos de control. Se ha convertido en la prueba palpable de que una sociedad puede abandonar a miles de vidas que se desvanecen poco a poco en la nada, a escasos pasos de los rascacielos relucientes. De día, Skid Row se asemeja a un mercado sin letreros. No hay puestos, no hay anuncios, todas las transacciones ocurren en silencio en las esquinas, bajo aleros derrumbados o directamente sobre las aceras agrietadas. Un encendedor usado, unos zapatos gastados, unos cigarrillos baratos, un pedazo de comida sobrante. Todo puede transformarse en mercancía de trueque. Y en algún rincón, el pequeño envoltorio de polvo blanco, del tamaño de una yema de dedo, es en realidad la moneda de circulación más poderosa de este territorio. Las compras y ventas suceden con rapidez, sin facturas, sin papeles. Uno entrega, otro recibe, y en cuestión de segundos ambos se dispersan, perdiéndose entre la multitud. Aunque el gobierno municipal informó que entre 2021 y 2023 se produjeron en promedio más de 500 intervenciones al año, en la práctica la cifra real es mucho más alta, porque nadie puede contabilizar el sinfín de intercambios pequeños que se esparcen por cada rincón. En Skid Row, lo no oficial no es la excepción, es el pulso mismo de la vida. La gente permanece aquí no solo por la adicción, sino porque Skid Row provee las necesidades más básicas. Un lugar donde dormir, algo de comida, objetos esenciales que en otros sitios no conseguirían. Irónicamente, la miseria es la que sostiene una cadena de suministro propia que alimenta el círculo de dependencia. Según encuestas recientes, hasta el 65% de las transacciones en el área involucran drogas duras y más de la mitad de ellas contienen fentanilo. Una comunidad atrapada en sus propios hábitos destructivos, cada vez más difícil de escapar de esta trampa invisible. Lo aterrador no es la existencia de esas cadenas no oficiales, sino el hecho de que existan en pleno corazón de una metrópoli bajo estricta administración.
Mientras, a unas calles de distancia, la gente entra a una tienda de conveniencia solo para comprar un café de $5 en Skid Row. Con esa misma cantidad se puede adquirir una dosis de droga suficiente para derribar el cuerpo durante varias horas. Dos mundos paralelos, separados apenas por unos pasos, pero regidos por dos conjuntos de reglas completamente distintos. Skid Row no existe a pesar de la vigilancia, sino precisamente por la superposición de demasiados problemas. Pobreza, desigualdad, desempleo y vacíos en las políticas públicas. En esta frontera, la ley parece reducirse a una capa de pintura borrosa, mientras que las reglas no escritas son las que realmente configuran la vida diaria. Una sociedad dentro de la sociedad, deformada, anómala, pero que persiste con la tenacidad de una herida que nunca cicatriza en Los Ángeles. Skid Row no carece de presencia policial. Al contrario, aquí la tasa de patrullaje es un 30% más alta que el promedio de la ciudad. Los coches patrulla con luces rojas y azules recorren cada callejón, y las botas de los agentes dejan huellas pesadas sobre las aceras cubiertas de basura. Pero esa presencia no basta para restaurar el orden. Es como intentar reparar una represa agrietada con una delgada tira de cinta adhesiva. Cada día, la central de emergencias recibe entre 80 y 100 llamadas relacionadas con Skid Row. Peleas por una manta vieja, un intento fallido de robo, un cuerpo desplomado por sobredosis o gritos que atraviesan la noche. Los oficiales de patrulla conocen también cada punto caliente que pueden nombrarlos. La esquina donde las jeringas se acumulan en montones, la parada de autobús donde largas filas de personas se encogen para dormir, el edificio abandonado transformado en refugio temporal. Sin embargo, cada intervención suele acabar igual. Arrestos menores y liberación a las 48 horas por falta de pruebas, de espacio en las cárceles e incluso de un sistema capaz de retenerlos dentro del marco legal. Sin viviendas alternativas, sin programas de tratamiento obligatorio, esas mismas personas regresan al lugar de donde fueron retiradas, como si todo esfuerzo fuera un círculo interminable. Esa impotencia no proviene solo de las fuerzas del orden. También expone un agujero profundo en todo el sistema. La policía puede limpiar una esquina, pero no puede barrer el hambre, la adicción y la inestabilidad que atenazan a quienes viven en Skid Row. Pueden desalojar un grupo de carpas, pero pocos días después esas mismas carpas reaparecen, como maleza imposible de arrancar de raíz. Irónicamente, los mismos oficiales de patrulla terminan siendo testigos involuntarios de una tragedia repetida diario. Observarla, intervenir y luego ver impotentes cómo se repite. En los ojos de muchos ciudadanos, la policía es el símbolo del poder, pero en Skid Row parecen guardianes frente a una tormenta social que no pueden detener. Así, Skid Row no es solo la historia de la droga, la pobreza o la falta de vivienda. Es también la historia de una sociedad en la que incluso la fuerza considerada más poderosa, la policía, debe inclinar la cabeza y admitir su incapacidad ante una espiral de crisis que se ha desbordado. Desde hace más de una década, Los Ángeles sigue la política de Housing First, una idea que parecía profundamente humanitaria. Ofrecer un techo a los sin hogar primero, y después pensar en la recuperación, el trabajo o la terapia. Sin embargo, el ideal plasmado en papel chocó contra la realidad dura de Skid Row. Solo el 28% de las personas sin hogar aquí llegó a acceder al programa. Una cifra demasiado pequeña frente a los miles que levantan carpas en la calle. La razón es tan sencilla como cruel. No hay suficientes fondos, no hay suficientes viviendas y los trámites son excesivos. En el invierno de 2024, los refugios temporales alcanzaron el 95% de su capacidad. Camas alineadas una junto a otra, largas filas de gente esperando la oportunidad de dormir bajo techo una sola noche. Cuando no hay lugar, regresan a la acera. Y así, un círculo vicioso se repite: limpieza, desalojo y reocupación. Las campañas de saneamiento duran entre 3 y 5 días, pero apenas 2 semanas después el 70% de las carpas vuelve a aparecer como si nunca se hubieran ido. Lo aterrador no es la existencia de esas cadenas no oficiales, sino el hecho de que existan en pleno corazón de una metrópoli bajo estricta gestión. Mientras, a unas calles de distancia, la gente entra en una tienda de conveniencia solo para comprar un café de $5, en Skid Row, con esa misma cantidad se adquiere una dosis de droga capaz de derribar el cuerpo durante varias horas. Dos mundos paralelos, separados apenas por unos pasos, pero regidos por dos sistemas de reglas completamente distintos. Skid Row existe no a pesar de la vigilancia, sino precisamente gracias a la superposición de demasiados problemas: pobreza, desigualdad, desempleo y vacíos en las políticas públicas. En esta frontera,
La ley parece ser apenas una capa de pintura desvaída, mientras que las normas no escritas son las que realmente configuran la vida cotidiana. Una sociedad dentro de la sociedad, deformada y irregular, pero que persiste como una herida abierta que nunca cicatriza en Los Ángeles. Skid Row no carece de presencia policial. Al contrario, aquí la tasa de patrullaje es un 30% mayor que el promedio de la ciudad. Los coches patrulla con luces rojas y azules atraviesan cada callejón. Las botas de los agentes dejan huellas pesadas sobre aceras manchadas de basura. Pero esa presencia no basta para preservar el orden. Es como intentar tapar una represa agrietada con una delgada tira de cinta adhesiva. Cada día, la central de emergencia recibe entre 80 y 100 llamadas relacionadas con Skid Row. Peleas por una manta vieja, un intento de robo frustrado, un cuerpo desplomado por sobredosis o gritos que desgarran la noche. Los oficiales en patrulla conocen también cada punto caliente que pueden nombrarlos. La esquina donde las jeringas se apilan, la parada de autobús donde largas filas de personas se encogen para dormir, el edificio abandonado convertido en refugio improvisado. Sin embargo, cada intervención suele acabar igual. Arrestos menores y liberación a las 48 horas por falta de pruebas, de espacio en las cárceles o de un sistema capaz de retenerlos dentro de la legalidad. Sin viviendas alternativas, sin tratamientos obligatorios, esas mismas personas regresan al lugar de donde fueron retiradas como si todo esfuerzo fuera un círculo sin fin. Esa impotencia no proviene solo de las fuerzas del orden. También expone un profundo vacío en todo el sistema. La policía puede limpiar una esquina, pero no puede barrer el hambre, la adicción y la precariedad que atenazan a quienes viven en Skid Row. Pueden desalojar un grupo de tiendas de campaña, pero pocos días después esas mismas carpas reaparecen como maleza imposible de arrancar. Irónicamente, los mismos agentes terminan siendo testigos involuntarios de una tragedia repetida cada día. Observar, intervenir y luego ver, impotentes, cómo se repite. A los ojos de muchos ciudadanos, la policía es símbolo de poder. Pero en Skid Row se asemejan más a guardianes impotentes frente a una tormenta social que no pueden detener. Y así, Skid Row no es solo la historia de la droga, la pobreza o la falta de vivienda. Es también la historia de una sociedad en la que incluso la fuerza considerada más poderosa, la policía, debe inclinar la cabeza y admitir su incapacidad ante una espiral de crisis que se ha desbordado. Desde hace más de una década, Los Ángeles aplica la política de Housing First, una idea que parecía profundamente humanitaria: dar primero un techo a los sin hogar, y después pensar en la recuperación, el empleo o la terapia. Sin embargo, el ideal sobre el papel chocó con la dura realidad de Skid Row. Solo el 28% de las personas sin hogar aquí llegó a acceder al programa. Una cifra demasiado pequeña frente a los miles que levantan carpas en la calle. La razón es tan simple como cruel. No hay suficientes fondos, no hay suficientes viviendas y los trámites son excesivos. En el invierno de 2024, los refugios temporales alcanzaron el 95% de su capacidad. Camas pegadas unas a otras, largas filas de gente esperando la oportunidad de dormir una noche bajo techo. Cuando no hay lugar, regresan a la acera. Y así, un círculo vicioso se repite: limpieza, desalojo, reocupación. Las campañas de saneamiento duran entre 3 y 5 días, pero apenas 2 semanas después, el 70% de las tiendas reaparece como si nunca se hubieran ido. Los centros de apoyo para adolescentes alrededor de Skid Row siempre están desbordados. Las pequeñas camas se alinean unas junto a otras. Largas filas de jóvenes esperan su turno para recibir asesoría, poder ducharse o, simplemente, tener una comida nutritiva. En especial, el grupo de edad de 12 a 16 años es el más vulnerable. Justo cuando comienzan a forjar su identidad, son arrastrados por las tentaciones y peligros que acechan a las puertas del refugio. Para muchos de ellos, la escuela de la vida resulta más dura que cualquier aula. La dolorosa pregunta surge: si los niños crecen teniendo la calle como hogar, con agujas y basura como paisaje cotidiano, ¿qué destino les espera? ¿Cuántos sueños fueron enterrados antes siquiera de germinar? Skid Row no es solo la tragedia de los adultos caídos, sino también el espejo de una generación privada de la oportunidad de una vida normal. Porque en la mirada de los niños de Skid Row, no solo se ve cansancio, también se percibe una advertencia. Si la sociedad sigue dándoles la espalda, los niños de hoy se convertirán en los residentes permanentes de las carpas descoloridas del mañana. Skid Row no es la única excepción. En San Francisco, el barrio Tenderloin también se llena de carpas, agujas y cuerpos exhaustos apoyados en las aceras. En Vancouver,
La zona de Downton Abbey atravesó una crisis similar. Pero en vez de dejar que la corriente los arrastrara, la ciudad abrió un centro de consumo supervisado, donde los adictos podían usar drogas en condiciones seguras, bajo vigilancia médica. El resultado: la tasa de sobredosis se redujo en un 35%, una prueba de que la humanidad puede ser, a veces, la solución más eficaz. San Francisco experimentó con las tiny homes, pequeñas viviendas temporales, lo justo para que una persona recupere la sensación de intimidad. Una puerta que pueda cerrar, un techo que no gotee. Aunque encontró mucha oposición, ese modelo abrió una esperanza para quienes están cansados de vivir en la calle. Mientras tanto, Los Ángeles eligió construir complejos de vivienda fija con tratamiento incluido, pero el avance ha sido lento, obstaculizado por trámites burocráticos y costos enormes. El resultado es que, cuando un edificio nuevo se termina, el número de personas sin hogar ya ha aumentado en miles. Esa comparación revela que el presupuesto no es la única clave. La verdadera decisión está en el enfoque, entre optar por el control o por la compasión, entre invertir en concreto o invertir en las personas. Y ese es el cruce de caminos que Los Ángeles debe elegir con valentía. Entre las hileras de carpas descoloridas todavía existen lo que llaman oasis de esperanza, los centros de reducción de daños en Skid Row. Cada día hasta 300 personas acuden a ellos. No solo necesitan gasas, medicinas o jeringas limpias. Necesitan algo más invisible: la sensación de ser escuchados, de ser llamados por su nombre, de ser reconocidos como seres humanos. Un hombre delgado dijo: "Aquí, al menos me miran a los ojos, no apartan la vista como en la calle". De hecho, hasta el 60% de los residentes de Skid Row no habían tenido acceso a ningún servicio oficial fuera del área en los últimos 3 meses. Eso convierte a las pequeñas organizaciones comunitarias en su único sostén. Ellas reparten comida, curan heridas y, lo más importante, aportan presencia humana en un espacio donde el sistema público prácticamente se ha retirado. Las historias dentro de Skid Row también resuenan como recordatorios. Una mujer que lo perdió todo por la violencia doméstica hoy encontró un refugio temporal y la oportunidad de capacitarse gracias a un programa sin fines de lucro. Un joven recién desintoxicado comparte que allí encontró un motivo para levantarse cada mañana. Esos destellos son pequeños, pero son los que conservan la humanidad en una realidad tan dura. El mayor significado de esa voz interior es la afirmación de que, cuando el sistema oficial fracasa, la red no oficial sostiene. No solo remiendan las heridas, también mantienen viva la esperanza de que una comunidad, aunque frágil y precaria, aún puede sostener a las personas. Y ese es el mensaje que Los Ángeles necesita escuchar. La solución no está únicamente en las cifras del presupuesto, sino, antes que nada, en reconocer a las personas sin hogar como seres humanos dignos de respeto. En medio de Skid Row, entre calles llenas de basura, carpas y agujas, todavía existen pequeños espacios que llaman oasis de esperanza. Son los centros de reducción de daños, habitaciones iluminadas cuando todo el barrio ya se hunde en la oscuridad. Cada día, hasta 300 personas llegan, no solo para pedir una comida o vendas médicas. Van por una razón sencilla pero escasa. Allí los llaman por su nombre, los miran a los ojos y los reconocen como seres humanos con valor. Un hombre de mediana edad, de cuerpo delgado, contó: "Allá afuera, cuando me caigo, la gente se aparta. Pero aquí, al menos, alguien se inclina para ayudarme a levantarme". Una mujer que había sido víctima de violencia doméstica compartió que el refugio de una organización sin fines de lucro le dio no solo un techo temporal, sino también la oportunidad de aprender un oficio y empezar de nuevo. Un joven recién desintoxicado confesó que fueron precisamente los voluntarios de este lugar quienes le dieron una razón para despertarse cada mañana, aunque todavía tenga por delante un sinfín de dificultades. En realidad, hasta el 60% de los residentes de Skid Row no habían accedido a ningún servicio oficial fuera del área en los últimos 3 meses. Eso convierte a las pequeñas organizaciones comunitarias en su único salvavidas. Ellas reparten alimentos, curan heridas, entregan jeringas limpias para reducir el riesgo de muerte y, lo más importante, crean un espacio donde las personas son escuchadas. Esas habitaciones improvisadas, a veces, se convierten en el único punto de apoyo en medio de una vida hecha a jirones. La voz de Skid Row, por lo tanto, no es solo un clamor de auxilio. También es una afirmación. Cuando el sistema oficial retrocede, es la red no oficial la que sostiene. No tienen presupuestos millonarios ni un aparato administrativo enorme, pero tienen compasión, perseverancia y la convicción de que una comunidad,
por frágil que sea, aún puede preservar la dignidad de quienes viven en los márgenes. Y ese es el mensaje más poderoso que Los Ángeles necesita escuchar. La solución no está solo en las cifras del presupuesto, sino que debe comenzar por ver y reconocer a las personas sin hogar como seres humanos en toda su dignidad. No todos los destinos en Los Ángeles brillan con las luces de Hollywood, ni todos los caminos están cubiertos de glamour y sueños. Skid Row es la prueba viviente de que, junto a los bulevares lujosos, persisten rincones despiadados, donde el sueño americano se fragmenta en miles de pedazos esparcidos sobre aceras llenas de basura, agujas y carpas descoloridas. Al atravesar Skid Row, no solo se ven vidas abandonadas, sino también el espejo de toda una sociedad. Una sociedad rica, con rascacielos y presupuestos gigantescos, pero incapaz de asegurar a cada persona un techo seguro. Allí, la luz de Hollywood no puede borrar la sombra de la miseria humana. El esplendor de las galas no logra ocultar la desesperación de miles que duermen en la calle. Skid Row nos recuerda que la pobreza, la adicción o la falta de vivienda no son cosas normales. Cada campamento, cada mirada perdida, cada niño en la fila por un plato de comida son una interpelación directa al sistema. ¿En qué nos equivocamos? ¿Y por qué la indiferencia se acepta como parte natural de la ciudad moderna? Este canal elige no apartar la mirada, no embellecer la realidad. Porque solo al enfrentarnos a la verdad más cruda podemos comenzar a cambiar. Skid Row no es una escena de cine, es la vida real, donde cada día las personas luchan por conservar su dignidad. Si crees que historias como estas deben contarse, comparte, comenta y suscríbete al canal. Porque cada pequeño gesto tuyo no solo ayuda a difundir el mensaje, sino que acerca las voces olvidadas al mundo. Y quién sabe, tal vez de la empatía, del interés genuino, encontremos juntos una salida, no solo para Skid Row, sino también para otras ciudades que poco a poco se hunden en la oscuridad.